corazón se los digo. Como nos acabamos de sentar, los voy a invitar a que nos paremos otra vez, porque vamos a recibir de la palabra, vamos a preparar nuestro corazón específicamente para recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, que tú pusiste el querer como el hacer en cada uno de nosotros el día de hoy. Y nos llamaste aquí a tu casa, Señor. El día de hoy, Señor, aquí tu sierva, pongo mi vida en tus manos, Señor. Que sea tu fluir, que sea tu espíritu, Señor, hablando. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento para tu gloria, oh Dios. Te pedimos esta mañana, Señor, que tú remuevas toda distracción de nuestras cabezas, Señor. Que tú quites todo lo que no trae honor a ti de nosotros en este momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener oídos listos, Señor, para recibir de ti, Señor, para recibir de tu instrucción, para recibir de tu aliento, para recibir de tu restauración, para recibir de tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora sí comenzamos. Listos para comenzar. Y voy a comenzar hoy día por el final. ¿Qué les parece? Hoy día voy a comenzar al revés, porque realmente fue el último versículo del capítulo que estaba leyendo que me tocó, me removió y me sacudió. Estos últimos 2 meses, el Señor me ha puesto a estudiar el libro de Daniel. Y Daniel es un personaje bíblico que muchos de nosotros conocemos por la escuela dominical. Porque Daniel es un wow. Daniel y sus amigos son héroes. Los amigos de Daniel se fueron al horno, no se quemaron, pudieron levantarse delante del rey, decir que no iban a adorar a otros dioses. Y en el último capítulo, no en el último capítulo, el último capítulo de la primera parte, en el capítulo 6, vemos la historia más conocida de Daniel. ¿Cuál es? La historia de los leones, exactamente. Y es una historia que se la enseñamos a los niños de escuela dominical como si fuera una historia de niños. Pero realmente, si buscamos un poquito, ¿cuánto le tomaría a un león devorar a un ser humano? Sería una historia de terror. Y lo que le pasó a Daniel se convertiría no en una historia dominical para niños, sino en una historia de terror. En eso hubiera podido ser. Entonces, el versículo, vamos a comenzar con este versículo. Pido disculpas que lo puse al último, pero el Señor me habló ahorita. Vamos al capítulo 6 de Daniel, del libro de Daniel, Antiguo Testamento, el último de los profetas mayores. Y en el 6:28 dice, oh, me alegro cuando veo que la gente tiene sus Biblias. Y los cuadernitos y los lapiceros me ponen aún más contenta. El Señor los bendiga. El Señor bendiga esas ganas de ustedes de aprender. Versículo 28 dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y este Daniel prosperó. Entonces, los que hemos estado estudiando nuestra Biblia y nuestra introducción hermenéutica, hemos aprendido que para buscar el significado de un versículo tenemos que concentrarnos un poquito en los verbos. Entonces, en este versículo, yo dije prosperar. ¿Qué hizo prosperar a este hombre? ¿Qué hizo que este hombre haya podido pasar por todas las cosas que pasó? Por todos los retos, por todas las tormentas. Y en el capítulo 6, por si acaso algunos no sabíamos, se cree que Daniel tenía más o menos 83 años cuando él fue invitado a rendir pleitesía al rey, que no era Dios, y él dijo que no. Tenía 83 años, más o menos. Entonces, ¿qué hizo que este hombre de Dios pudiera mantenerse en una pieza? Entonces,
si regresamos un poquito en el capítulo 6, vamos a buscar palabras como ¿qué solía él hacer? ¿Cuál era su costumbre? ¿Cuáles eran las cosas que lo ayudaron a construir su carácter? Porque en esta iglesia en Restauración, nosotros no queremos, no es nuestra misión tener hermanos y hermanas que vengan cada domingo. No es nuestra misión que ustedes vengan cada domingo. Nuestro llamado es convertirnos en discípulos del Señor. Ni siquiera diría seguidores, es discípulos. ¿Y qué cosa es ser un discípulo del Señor? El Señor quiere que nosotros formemos nuestro carácter más y más como el de Él. En la Biblia tenemos muchos personajes que hicieron cosas maravillosas, que hicieron cosas buenas. Por ejemplo, ¿quién? ¿Ustedes tienen personajes favoritos? ¿Quién es un personaje? A ver, díganme, ¿quién es su personaje favorito? Para tener una idea. ¿Alguien dijo? José. José, personaje favorito. ¿Quién más? Moisés, otro personaje de la Biblia. ¿De quién más aprendemos? Abraham, ¿quién más? De Job, de David. Aprendemos de muchos de esos personajes y una de las cosas que más nos alientan es que en la Biblia nos dejan ver lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Amén? No nos ocultan que David, siendo el hombre de acuerdo al corazón de Dios, tuvo sus errores, tuvo sus pecados, tuvo sus traspiés. Y eso nos alienta. Pedro, siendo la persona que hizo que se conviertan más de 3,000 personas de solo compartir el nombre de Cristo, tuvo también sus traspieses, tuvo sus momentos de error. Y en la Biblia vemos 2 personajes, aparte de Jesús, que no les mencionan error. Uno de ellos es José y el otro es Daniel. Entonces, vamos a mirar qué hábitos tenía Daniel en el capítulo 6. Pero como introducción, quiero que ustedes se pongan a pensar, les voy a dar 30 segundos, y me digan, ¿cuál es un hábito que ustedes tienen que no dejan desde que amanecen? ¿Qué hábitos tienen? Hay hábitos buenos, hay hábitos más o menos, y hay hábitos malos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ser generosos. Vamos a empezar con los hábitos buenos. Nuestro día a día, estaba leyendo un poquito de research, nuestro comportamiento del día está más o menos lleno de 40% de cosas habituales que hacemos cada día. Por ejemplo, lavarnos los dientes, bañarnos, comer, vestirnos. Gracias a Dios que salimos vestidos, ¿no? A la calle, porque si no tuviéramos ese hábito sería un poquito peligroso. Esos son buenos hábitos. ¿Qué hábitos tenemos más o menos? Peinarse, bueno, o la falta de peinarse, yo sé lo que me está diciendo mi esposo. Algunos tomamos poco tiempo para peinarnos, otros nos olvidamos de peinarnos y otros tomamos mucho tiempo para peinarnos, ¿no? ¿Qué otro hábito tenemos? Más o menos. ¿Hábito de café, quizás? Un café está bien, 2 cafés más o menos, 3 en adelante, un poquito peligroso para la salud, sobre todo si son jóvenes. Conducir, otro hábito. ¿Qué más? El teléfono. El teléfono es un hábito, a veces bueno, a veces malo. Y si ya nos vamos al otro extremo del espectro, hábitos malos. ¿Qué hábitos malos podríamos comentar? Comprar cosas que no necesitamos y eso se convierte en un hábito. Es como una necesidad, es algo que lo hacemos sin pensar. Eso es hábito. Gracias, súper valiente. ¿Qué otro hábito malo tenemos? Esos hábitos que, bueno, porque me imagino que ya se imaginan que el día de hoy esos hábitos malos, que ahorita ni siquiera los queremos mencionar, se los vamos a entregar al Señor el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús.
algunos tenemos hábito de hablar malas palabras. Algunos tenemos una boca que todavía no se ha convertido. Todavía usamos palabras que no glorifican el nombre del Señor. Algunos comemos mucho chocolate o dulces que no nos ayudan a cuidar el templo que el Señor nos ha dado. ¿Y qué otras cosas? ¿Qué otros hábitos? No importa, no importa. Ahora los vamos a ver. Caminar, correr, buenos hábitos. Entonces, vamos a mirar los hábitos que tenía Daniel. ¿Qué pasó en el capítulo 6? Les voy a contar así brevemente. En el capítulo 6 está Daniel, otra vez, ya con sus 80 y pico de años, y en el reino del rey Darío, el rey Darío nombra 120 gobernadores para que lo cuiden, para que cuiden su tierra. Pero dentro de esos 120 gobernadores, él nomina a 3. 3 para que sean los super líderes. Y dentro de esos 3 líderes estaba Daniel. Daniel era uno de esos. Y dice la palabra que porque había un espíritu superior en él. ¿Quién de nosotros no nos gustaría que nos reconozca la gente de afuera? Porque acuérdense que Darío no era de los que rendían culto a Dios, a Jehová, pero reconocían que Daniel tenía un espíritu superior. Y es más, dice la palabra que el rey pensaba poner a Daniel por encima de los otros. ¿Y qué pasa cuando uno comienza a destacar en su trabajo? Cuando uno comienza a destacar en la escuela, cuando uno comienza a destacar en la familia. ¿Qué cosa pasa? Comienza la envidia, comienzan los celos. Entonces, estos 119 gobernadores estaban que no podían con su alma de la envidia. Entonces se juntan entre ellos y dicen, vamos a ver qué cosa le vamos a hacer a Daniel para borrarlo del mapa. A ti no, Danielito, pero el otro Daniel. Querían sacarlo sí o sí. Entonces ellos mismos se dan cuenta que no había falta, no había falla, no había nada que ellos podían encontrar en la vida de Daniel. No podían, no había nada. Daniel hacía todo lo que él tenía que hacer. Entonces se dieron cuenta que lo único que podían hacer era encontrar algo relacionado a su Dios, relacionado a su religión. Entonces fueron los 119 con mentiras delante del rey, porque además van y le dicen al rey, todos tus gobernadores, todos nosotros hemos decidido que por 30 días, y le tocan la puerta al ego del rey. Y le dicen, hemos decidido que, ¿qué te parece? Por 30 días, que toda la gente solamente pida cosas a ti y a ningún Dios. Solamente a ti. Solo a ti. Y el rey Darío se pone como, wow. O sea que él iba a tener calidad de Dios, porque solamente iban a arrodillarse delante de él y a pedirle a él. Entonces el rey Darío cayó, pisó el palito, decimos en Perú, ¿no? Cayó en la trampa y dijo, sí, perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Daniel, cuando oyó que ese decreto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Daniel dijo, uy, me van a cortar la cabeza, ahora sí, se me acaba la vida, qué miedo, me voy a ir a esconder, voy a ir a las cuevas a orarle al Señor, voy a hacerlo cerrando todas las ventanas para que nadie me vea. ¿Qué dijo Daniel? La palabra es hermosa. Dice que cuando Daniel oyó que el rey firmó el edicto, se fue a su casa, se fue a su cuarto, a su habitación, y con las ventanas abiertas, mirando a Jerusalén, él hizo lo que él solía hacer. ¿Qué solía hacer Daniel? Arrodillarse, a orar y a dar gracias. A veces nosotros nos arrodillamos una vez al día y nos sentimos bien, ¿no? Decimos, soy un buen cristiano, me arrodillo una vez al día, ¿no? Daniel lo hacía 3 veces.
Entonces Daniel va, se arrodilla, hace lo que tiene que hacer y vienen los soplones. Lo ven y van y lo acusan con el rey. Y le dicen al rey, Daniel, tú Daniel, ese que trajiste del cautiverio, ese no te está respetando, le dicen, porque está arrodillado por otros dioses que no eres tú. Y el rey se da cuenta que le hicieron pisar el palito. Porque dice que el rey se entristeció. Porque se dio cuenta que él no podía hacer nada, porque él ya había firmado su edicto. Entonces mandan a Daniel al pozo de los leones. ¿Quién era el más triste cuando mandaron al pozo de los leones a Daniel? ¿Daniel estaba triste? No. ¿Daniel estaba asustado? No. ¿Daniel estaba ansioso? No. ¿Saben quién era el triste? El triste era el rey. El rey tenía una tristeza terrible. Y dice que el rey trabajó todo el día para ver cómo podía librar a Daniel y no pudo porque ya había firmado el edicto. Entonces el rey ayunó, el rey no comió, el rey no durmió. Yo les aseguro que esa noche Daniel durmió mejor que el rey entre los leones. Y a la mañana siguiente se levanta el rey. ¿Y cómo creen que se levanta? Se levanta apurado, se va corriendo a la fosa de los leones a ver qué había pasado con Daniel. Y se da cuenta que ese rey al que Daniel servía lo había librado de los leones. Entonces, esta es la historia. Entonces los voy a invitar a que vayamos al versículo 4, 6:4, Daniel 6:4. Tenemos 3 puntos. Si están tomando nota, es bueno tenerlo en puntos para poderlo repasar. Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y los sátrapas, que eran un tipo de jefes, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, hablando de los hábitos que ayudaron a Daniel a tener una vida próspera, el primer hábito que encontramos aquí es el hábito de ser fiel. Si alguna vez alguien nos ha dicho que ser cristiano es hacer la confesión de fe de Romanos 10:9, 10:10, nos han mentido, porque ahí no se acaba. Ese es el principio. Ese es el principio de nuestro caminar con el Señor. Pero encontramos una y otra vez en la palabra que nosotros estamos llamados a andar en camino de santidad. En otras palabras, Dios nos salva y nos transforma. Y lo más hermoso es que no nos deja para que caminemos solos, pero nos da su espíritu. Y su espíritu es la gasolina que nosotros necesitamos. Y si tenemos alguna duda, vamos a Mateo 24:13. Cortito y directo. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si tenemos una vida que no muestra fidelidad a Dios, si tenemos una vida aún desordenada, si tenemos una vida que tiene más gusto por las cosas del mundo y no por las cosas de Dios, el Señor nos está recordando el día de hoy que Él exige fidelidad de nosotros. Pero no nos dice, sé fiel, sino nos dice, tú tienes mi espíritu. Tú tienes mi espíritu que es el que te va a guiar, el que te va a convencer de pecado, el que te va a recordar las cosas que yo te he enseñado, el que te va a decir, si antes mentías no mientas más, si antes hablabas mal no hables más, si antes blasfemabas no blasfemes más, si antes eras peleón no seas peleón más.
Tenemos ese espíritu adentro de nosotros que nos va a ayudar a perseverar. Si no sabemos dónde mirar, yo soy la primera que pone la mano arriba. Tengo 24 años de conocer al Señor. Y tengo hábitos que son muy vergonzosos de compartir en público. Y sin embargo, no es mi hábito ser negativa. Y no es mi hábito sentir pena por mí misma. Antes quizás, pero no más. Entonces hoy día, cuando me doy cuenta que caigo de vuelta en mi hábito, digo, Cristo, cámbiame. Cristo, renuévame. Cristo, quiero serte fiel, pero tengo ese sentir en mi corazón. El problema es cuando ya ni siquiera le decimos al Señor, cámbiame. Cuando ya ni siquiera le decimos al Señor, renuévame, quiero ser nuevo. Entonces, Daniel, a través de los años, recuerden que Daniel lo llevaron en la cautividad cuando era un adolescente, cuando tenía 15, 16, 17 años. Aquí, cuando decía que su vida era próspera, ya tenía 83 años. ¿Y cómo comenzó él? Tomando una determinación. Él tomó una determinación que lo llevó a decir, yo no me voy a contaminar. Una determinación. Hábito número 1, él era fiel. Vamos a buscar el hábito número 2. Si nos vamos a Daniel 6, versículo 10. Versículo 10. Yes. Y dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Y yo creo que ese cómo lo solía hacer es clave. Hay otra versión, esa es Reina Valera del 60, como lo solía hacer. En la Nueva Versión Internacional dice, pues tenía por costumbre. Dios habla hoy como siempre lo había hecho. O sea que Él se puso a orar y a dar gracias a Dios como lo solía hacer. La palabra del Señor es medicina preventiva para nuestras vidas. Medicina preventiva. ¿Cómo lo solía hacer? Cualquier cosa que venía en su dirección, ¿él qué hacía? Oraba, daba gracias a Dios y se arrodillaba. Noticia buena o noticia mala, ¿qué hacía él? Oraba, daba gracias a Dios y se arrodillaba. Pero entonces, si nosotros no estamos preparados para los momentos de reto y los momentos difíciles, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos dicen que nos está esperando la fosa de los leones allá al costado. ¿Qué vamos a hacer cuando nos dicen que vamos a perder el trabajo, que ha habido un accidente, que alguien está enfermo, que tenemos una situación difícil en la vida? ¿Qué vamos a hacer? Si lo que solíamos hacer es llorar, si lo que solíamos hacer es quejarnos, si lo que solíamos hacer es sentir pena por nosotros mismos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir haciendo lo mismo. Si nos vamos a seguir quejando y quejando, vamos a seguir haciendo lo mismo, porque eso es lo que solemos hacer. Pero el día de hoy, el Señor está revelando a cada uno de nosotros cuál era ese éxito que tenía Daniel. Porque Daniel no se tiró a llorar de pena ni a quejarse de Dios porque le había tocado a él. Si él estaba sirviéndolo, si él era su hijo, si él lo alababa, lo adoraba, lo servía. Daniel no le dijo, Dios, ¿por qué yo? Y si nosotros estamos acostumbrados a decirle, Dios, ¿por qué yo? Ya sabemos a dónde vamos a ir. Porque el Señor nos pide el día de hoy que cambiemos nuestros hábitos. Y el Señor nos enseña el día de hoy que son 3 cosas juntas. Es orar, es dar gracias y es tiempo de rodillas. No dejemos
que los problemas nos agarren desprevenidos. Porque si nos agarran desprevenidos, quizás nos quedamos congelados y no hacemos nada. Y no hacer nada ya es negativo. O quizás nos quejamos y lloramos y chillamos y pataleamos. Y nos olvidamos de ese Dios tan grande que nosotros tenemos. Ese Dios tan grande, ese amor tan grande que tiene por nosotros, que ya nos rescató, que ya nos llamó, que ya nos separó para Él. Y nos olvidamos de todo eso. En ese momento lo convertimos en un Dios pequeño, en un Dios sin fuerza, en un Dios que no refleja al Cristo que nos ha salvado. Orar, dar gracias y de rodillas. Filipenses 4:6. Cuando te sientas bien, no estés afanoso. No. Filipenses 4:6. Por nada, vamos a repetir, por nada, dice el Señor, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Gloria al Señor por su palabra. Es la palabra del Señor. En todo, en todo. Me acaban de despedir. Gloria al Señor. Si los acaban de despedir, el Señor tendrá un mejor trabajo para ustedes. Si acaban de perder algo, el Señor tendrá algo mejor. Algo que los va a formar. Algo que los va a ayudar a llegar al lugar donde Él quiere que ustedes vayan. Esa es la actitud que el Señor quiere que tengamos. En todo. Oración y ruego. Primer hábito, ¿cuál era? Ser fiel, gloria al Señor. Segundo hábito, orar, dar gracias al Señor y de rodillas. Tercer hábito, vamos al versículo 16. Daniel 6:16. Perdón, estamos en el capítulo 6 de Daniel. Daniel 6:16. Entonces, el rey mandó y trajeron a Daniel. Eso era cuando el rey ya se había dado cuenta que no lo podía salvar él. Trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: ojalá algún día alguien dijera eso de mí. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Entonces, ¿cuál era el tercer hábito de Daniel? Servir. Servir. Pero algunos de nosotros nos dicen servir y decimos, no, yo no. Yo puedo ayudar para esto, pero para eso no. Si me tengo que ensuciar las manos, mejor no. Me acabo de hacer las uñas, no, hoy día no, mañana quizás. Es el Señor el que nos da un corazón de servicio. Créanme que yo no hacía nada por nadie. Mírenme, no me gustaba hacer nada. O sea, crecí en un hogar donde las mujeres no cocinaban, yo sé. Mi mamá no cocina, mi abuelita no cocinaba, no hice nada de la casa. Todas las cosas que eran tareas de la casa eran como, no. El Evangelio nos transforma. El Evangelio nos cambia, nos renueva el corazón. Y el Señor, en mis primeros días de cristiana, me puso a ayudar en la cocina. Hacíamos Alpha Course, que es un curso de evangelización, y teníamos que cocinar para 50 personas, 40 personas. Y como me daba vergüenza decir que no quería ayudar, decía, bueno, pues... Y me tocaba ir a pelar papas. Y todo el mundo pelaba 10 papas y yo estaba terminando mi primera papa. Pero yo quería aprender. Yo me había dado cuenta que aunque yo no lo merecía, había un Dios que me amaba.
Había un Dios que me había perdonado. Había un Dios que me había rescatado de toda mi porquería. Y ese Dios que me había rescatado de mi porquería valía la pena. Que yo aprenda a cocinar, que yo aprenda a pelar papas, y aprendí a pelar papas, a pelar zanahorias, a hornear, a hacer dulces y todo. Y con una sonrisa. Porque sirvo a mi Cristo, a mi Señor. El hábito es lo que viene natural. Es como que lo hacemos tantas veces que ya cuando alguien dice, ¿quién puede ayudar? Uno, yo. Ya viene normal. Podemos pretender un día quizás, bueno, pues pero ya la siguiente vez que la mano se quede bien guardada, porque tiene que venir del corazón. Tiene que ser producto de la transformación que nos ha dado el Señor. Daniel estaba retransformado. Continuamente servía al Señor. Ese era su hábito. Vamos a 1 Corintios 15, 58. Pero Milena, yo siempre ayudo. Milena, yo soy la única que está ayudando. Y a veces nosotros el liderazgo oímos eso. Yo soy la única que estoy haciendo esto. Yo soy el único. Yo soy el único que se queda hasta el final. Yo soy la única. Yo soy el único. Lo que nosotros vemos no importa. Pero dice la palabra. Así que, hermanos amados, y yo les digo a todos ustedes, así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Nuestro trabajo en Cristo Jesús no es en vano. Daniel fue fiel, Daniel oraba, Daniel daba gracias, Daniel se arrodillaba, Daniel servía, tenía como hábito servir, porque el rey lo había identificado como un siervo del Señor. Y en el versículo 28 leemos que este Daniel fue próspero, y no solamente fue próspero en el reino de Nabucodonosor y en el reino de Belsasar, y fue próspero en el reino de Darío, y fue próspero en el siguiente que fue el reino de Ciro. El Señor es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y el Señor trae una advertencia el día de hoy. El Señor nos dice, si tú me tienes a mí, yo te transformo, pero déjate transformar. Déjate cambiar. Dame ese corazón duro que tienes y yo te lo voy a cambiar por un corazón de carne. No te me resistas más, dice el Señor. En Efesios 4:30, 31, 32, dice el Señor, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos y hermanas, nosotros hemos sido sellados para redención. Y el Señor nos pregunta el día de hoy, ¿tienes mi sello? ¿Tienes mi sello? ¿Tu acción día a día demuestra mi sello? ¿Tu hablar demuestra mi sello? ¿Tu compasión para con tu familia, con tus hermanos, con tus vecinos demuestra mi sello? ¿Tu comportamiento enseña que tú tienes mi espíritu contigo? ¿Son tus hábitos de un hijo de Dios? ¿O son hábitos que preferimos no compartir? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Ese es el hábito al que nos llama el Señor, a andar en amor, porque Cristo nos amó.
¿Andamos en amor? ¿Tenemos amor en la mañana? ¿Tenemos amor a media mañana? ¿Tenemos amor en la tarde? ¿Tenemos amor a media tarde? ¿Tenemos amor cuando estamos cansados? ¿Tenemos amor cuando estamos molestos? ¿Tenemos amor para con los difíciles? Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Inmundicia es todo lo que es detestable a los ojos de Dios. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que quiere decir groserías, bromas feas, que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario y ningún inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Y la palabra dice ninguno. ¿Cómo están nuestros compromisos personales? El Señor es un cirujano por excelencia. El Señor es mejor que los cardiólogos. El Señor es especialista en nuestros corazones. Aun cuando nosotros nos queremos esconder de Dios, cuando no queremos que nadie sepa lo que está pasando en nuestra vida, Él lo sabe. Porque dice la palabra que no hay lugar que nosotros podamos ocultarnos de la presencia de Él. El Señor quiere renovarnos. ¿Cuántos necesitamos ser renovados de verdad? ¿Cuántos necesitamos ser renovados, pero no de mentira, no por afuerita, sino renovados desde adentro? Y quizás algunos decimos, no, pero yo hago esto bueno, y yo hago esto bueno, pero tengo esto bueno. Pero el Señor dice, necesitamos ser renovados de todo. Necesitamos un nuevo comenzar con Él. Entonces yo los invito a que se pongan de pie. Hay una adoración hermosa, hermosa, que se llama Renuévame. Y yo les invito a que juntos cantemos esta adoración al Señor, pero como una oración. Y también les digo que si no están convencidos de que quieren ser renovados, siéntense y no la canten. Con el Señor no se bromea. El Señor es santo.